Era 1944, y los cielos sobre Europa estaban teñidos de incertidumbre. La guerra en el aire había alcanzado su punto máximo. Las formaciones de bombarderos B-17 y B-24 de la octava Fuerza Aérea estadounidense penetraban más y más en el corazón del Reich, lanzando bombas sobre fábricas, ciudades y centros industriales vitales para la maquinaria de guerra alemana. Mientras tanto, los cazas alemanes, como los Messerschmitt Bf-109 y los Focke-Wulf Fbv-190, luchaban por mantener el dominio en los cielos. Pero había una sombra que se cernía sobre la Luftwaffe, un nuevo enemigo, que hasta ese momento había sido solo una idea difusa para ellos. El 20 de noviembre de 1944, cerca de la ciudad de Zerbst, en la región alemana de Sajonia-Anhalt, un P-51 Mustang estadounidense se vio obligado a aterrizar de emergencia tras un combate con los cazas alemanes Fw-190. El piloto, el teniente William T. Roach, había sufrido daños en su aeronave, pero logró aterrizarla con destreza en un campo abierto, en un acto heroico que le salvó la vida, pero que también marcaría el destino de un avión que cambiaría la historia. Lo que ocurrió después de este aterrizaje fue algo que nadie podría haber predicho, y que daría un giro inesperado a la guerra en los cielos de Europa. La aeronave, el P-51 de Mustang, era prácticamente intacta, mientras que la mayoría de los aviones enemigos caídos se desintegraban o quedaban severamente dañados. El Mustang parecía haber sido tocado por la suerte. Su fuselaje de aluminio brillaba bajo el sol invernal, sus sistemas hidráulicos seguían operando, y su motor Packard IB 1657 seguía rugiendo con el poder que le otorgaba su cilindrada de 12 cilindros y 1.490 caballos de fuerza. La noticia de este avión capturado se propagó rápidamente y llegó a oídos de los más altos mandos de la Luftwaffe. Hermann Göring, el mariscal de campo de la Luftwaffe, ordenó personalmente que el avión fuera trasladado con máxima prioridad a las instalaciones de pruebas en Rechlin, al norte de Alemania. Rechlin era el centro neurálgico donde la Luftwaffe evaluaba tanto sus propios prototipos como las aeronaves capturadas. Era allí donde los aviones enemigos caídos serían desmantelados y analizados hasta el último tornillo para determinar sus secretos más oscuros y sus puntos débiles. En las instalaciones subterráneas de Rechlin, el Mustang fue cuidadosamente desmontado. Los ingenieros alemanes, sorprendidos por la aerodinámica de la aeronave, comenzaron a inspeccionarlo minuciosamente. Lo primero que llamó la atención fue la construcción impecable del avión. Sus líneas aerodinámicas eran limpias, sin protuberancias innecesarias. El radiador ventral, colocado estratégicamente bajo el fuselaje, aprovechaba el calor residual para generar un empuje adicional, un concepto que los diseñadores alemanes reconocieron como brillante. La cabina de burbuja, que proporcionaba visibilidad de 360 grados, era otro aspecto que los pilotos alemanes solo podían soñar en sus propios aviones. Este Mustang estaba diseñado para el combate a gran altitud y para largas distancias, algo que los aviones alemanes no podían igualar. Pero lo que realmente sorprendió a los ingenieros alemanes fue el rendimiento del motor. El Packard Merlin, un motor británico modificado y producido bajo licencia en los Estados Unidos, era un monstruo de potencia. En las primeras pruebas de vuelo, el coronel Hans Werner Lerche, un piloto de pruebas experimentado de la Luftwaffe, quedó asombrado por la capacidad del Mustang para acelerar rápidamente y mantenerse estable a altas velocidades. La maniobrabilidad del avión era sorprendente, especialmente a altitudes superiores a los 7.000 metros, donde los aviones alemanes perdían potencia, mientras que el motor del Fw-190 y el Bf-109 comenzaban a desmoronarse a esa altura. El Merlin seguía entregando potencia, manteniendo al Mustang firme en el aire. Lerche, que había volado casi todos los aviones de la Luftwaffe, desde los biplanos hasta los cazas más modernos, no podía evitar la sensación de que este avión era algo fuera de lo común. Su desempeño era tan impresionante que no podía dejar de preguntarse cómo los estadounidenses habían logrado crear una máquina de guerra tan perfecta. En los días siguientes,
los ingenieros de Rechlin realizaron pruebas más exhaustivas, sometiendo al Mustang a todas las pruebas posibles. Pruebas de vuelo, maniobras acrobáticas, combates simulados contra los mejores cazas alemanes, todo para medir la verdadera capacidad de esta aeronave. Y a medida que las pruebas avanzaban, la conclusión se hacía cada vez más clara. El P-51 Mustang era superior a cualquier cosa que los alemanes tuvieran en sus manos en ese momento. Las diferencias de rendimiento se volvieron evidentes. El Mustang no solo era más rápido, sino que su capacidad de maniobra y su alcance operativo lo colocaban un paso por delante de cualquier avión enemigo. La Luftwaffe estaba frente a un enemigo al que no había subestimado, pero que aún no comprendía completamente. El Mustang capturado, que había sido rebautizado con el código T9 Plus HK por los alemanes, se convirtió en un símbolo de la desesperación de la Luftwaffe. Cada informe técnico sobre el avión, elaborado por los pilotos y mecánicos alemanes, fue un recordatorio de que la guerra aérea en Europa se estaba decantando del lado de los aliados. La máquina de guerra nazi, cada vez más golpeada por los bombardeos aliados y la escasez de recursos, se veía incapaz de competir con un enemigo que ya había superado las barreras tecnológicas y de producción. La atmósfera en las bases alemanas se volvía cada vez más tensa, a medida que los pilotos y oficiales alemanes se enfrentaban a la dura realidad de que por primera vez los cielos de Europa ya no eran suyos. El Mustang, que inicialmente había sido considerado solo un avión más en el vasto arsenal estadounidense, se había convertido en la pesadilla de la Luftwaffe. El 3 de diciembre de 1944, el coronel Hans Werner Lerche subió nuevamente a la cabina del Mustang. El ambiente en la base de pruebas de Rechlin estaba cargado de tensión, todos los ojos estaban puestos en él. Esta vez, el avión capturado no solo sería evaluado en maniobras básicas, sino que se llevaría a cabo un combate aéreo simulado. Los mejores pilotos de la Luftwaffe estaban a punto de enfrentarse a lo que consideraban una amenaza inminente. Y, aunque sus corazones estaban llenos de orgullo, en lo más profundo sabían que el Mustang representaba algo más que solo un avión enemigo. Representaba la caída de una era de superioridad aérea alemana. El Mustang estaba listo. Las hélices giraban suavemente mientras el motor Packard Merlin rugía, llenando el aire con su sonido grave, completamente distinto a los gemidos de los motores Daimler-Benz de los cazas alemanes. Lerche ajustó su arnés de 4 puntos, una sensación familiar pero diferente. Sabía que cada vuelo de prueba lo acercaba más a una verdad incómoda. El P-51 no solo era un avión excepcional, sino que, en manos adecuadas, podía cambiar el curso de la guerra. Despegó suavemente de la pista de Rechlin, notando cómo la respuesta de los controles era increíblemente precisa. A diferencia de los cazas alemanes, cuyo diseño dificultaba la visibilidad en el rodaje y el ascenso, el Mustang ofrecía una visión clara en todas las direcciones. La cabina de burbuja permitía una visibilidad de 360 grados, un lujo que ningún avión alemán podía igualar. Incluso a medida que ganaba altura, el Mustang se comportaba de manera ejemplar. No había vibraciones o tendencias peligrosas en el avión, como sucedía con los modelos alemanes a altas velocidades. Los controles respondían con un tacto firme pero suave, permitiéndole maniobrar con una precisión que sorprendía incluso a los pilotos más experimentados. Lerche comenzó a realizar maniobras básicas, ascensos, giros coordinados, cambios de velocidad. El Mustang se comportaba de manera impecable. Lo que más llamó su atención fue el régimen de ascenso. El P-51 superaba los 1000 metros por minuto, un régimen de ascenso que ningún avión alemán podía igualar. En cuestión de minutos, ya se encontraba a más de 7000 metros de altitud, un lugar donde la mayoría de los aviones enemigos habrían sufrido pérdidas de rendimiento, pero el Mustang seguía entregando potencia, su motor Merlin empujando el avión hacia adelante sin perder ni un ápice de su potencia. Era imposible no sentir una sensación de impotencia al volar el P-51.
El rendimiento del avión era tan avanzado que Lerche sabía que, si los estadounidenses podían producir miles de estos aviones, la Luftwaffe no tenía ninguna posibilidad de recuperar la supremacía en los cielos. En cuestión de horas, el Mustang estaba realizando maniobras avanzadas como barrenas controladas y vuelos invertidos, sin que el avión mostrara signos de inestabilidad. Todo parecía demasiado fácil para un avión que los alemanes solo conocían como una amenaza lejana. Ahora, tenía que enfrentarse a él en los cielos. El siguiente paso en las pruebas sería aún más desafiante. Un combate simulado. El objetivo de los alemanes era claro: probar cómo se comportaba el Mustang en un enfrentamiento real contra los mejores cazas alemanes. Así que se organizó un enfrentamiento entre el Mustang y el Bf-109 G6, el caballo de batalla de la Luftwaffe. Ambos aviones despegaron de la base de Rechlin y las maniobras comenzaron a más de 6.000 metros de altitud, en una zona alejada de las rutas de bombarderos aliados. El clima frío y nublado del invierno alemán no parecía importarles a los pilotos experimentados que estaban a punto de enfrentarse cara a cara con el avión que, en su opinión, estaba destinado a cambiar la historia. Mölders, un veterano piloto de la Luftwaffe con más de 2.000 horas de vuelo en su haber, volaba el Bf-109. Él sabía exactamente cómo comportarse en combate. Sus tácticas eran clásicas: ascensos verticales rápidos, giros cerrados a baja velocidad y picados para escapar cuando la situación lo requiriera. Era un hombre que había volado en todos los frentes, desde el este hasta el oeste, pero en este combate no era solo el viento o el frío lo que le preocupaba. Era la capacidad del Mustang para seguirle el ritmo. En las primeras maniobras, el Mustang demostró ser sorprendentemente ágil. Mientras Mölders ascendía, esperando que el Bf-109 pudiera ganar la ventaja a gran altitud, el Mustang simplemente lo seguía, sin perder la energía. En los giros horizontales, el Mustang mantenía la velocidad, mientras que el Bf-109 comenzaba a perderla rápidamente. Cuando la velocidad aumentó y ambos aviones superaron los 600 km/h, el Bf-109 comenzó a sentir la fatiga de sus controles. Los mandos se volvían pesados, difíciles de manejar. En cambio, los controles del Mustang seguían siendo ligeros y precisos, lo que le daba una ventaja táctica decisiva en persecuciones a alta velocidad. A medida que avanzaba el combate, Mölders se dio cuenta de algo que no quería aceptar. El Bf-109, aunque aún formidable, no podía competir con el Mustang en un combate sostenido. El coronel Lerche había probado un avión que no solo era mejor que el Bf-109 en términos de maniobrabilidad, sino que también podía mantener una velocidad constante sin perder rendimiento a gran altitud. La lucha por dominar los cielos de Europa había comenzado a tomar un giro inesperado. En las horas siguientes al combate con el Bf-109, la sensación de asombro por parte de los pilotos alemanes solo se intensificó. Lo que habían visto no era solo la superioridad de un avión enemigo, sino la evidencia de que la Luftwaffe enfrentaba algo que no podía igualar en combate directo: el P-51 Mustang, un avión que hasta ese momento había sido solo una sombra distante en las conversaciones estratégicas, ahora se había convertido en la pesadilla más real de los cielos europeos. El siguiente enfrentamiento fue aún más crucial, pues el Mustang debía enfrentarse al Focke-Wulf F-190A8, otro caza de la Luftwaffe considerado superior al Bf-109 en varias características. El FB-190, con su motor radial BMW 801 de 14 cilindros y 1.700 caballos de fuerza, era conocido por su robustez y su estabilidad como plataforma de tiro, además de tener una excelente capacidad de giro a velocidades medias. Durante años, el FW-190 había sido la columna vertebral de la defensa aérea alemana y se consideraba una de las aeronaves más versátiles en la lucha. El capitán Fritz Lossichide, uno de los mejores pilotos de la Luftwaffe, se preparó para el combate. A pesar de la confianza que tenía en su FW-190, no podía dejar de pensar
en el reciente enfrentamiento con el Mustang. Sabía que el rendimiento de ese avión en velocidad y maniobrabilidad a gran altitud era impresionante. A medida que ambos aviones se alineaban para despegar de Rechlin, la tensión era palpable. Esta vez, los alemanes no solo querían evaluar el Mustang, querían derribarlo, demostrar que su tecnología y su experiencia aún podían prevalecer. El cielo estaba nublado, cubierto por las capas bajas de una tormenta inminente. Los aviones despegaron y ascendieron rápidamente a 6.000 metros. Los Hide, confiado en su FW-190, comenzó a ejecutar sus maniobras tradicionales, buscando la ventaja en los giros cerrados. En esas circunstancias, el FW-190 tenía una clara ventaja sobre el Mustang. Su capacidad para girar rápidamente a bajas y medias velocidades era letal, y los Hide esperaba poder utilizar esta característica para obtener un ángulo de ataque favorable. Sin embargo, al igual que en el combate con el Bf-109, el Mustang no cedió. Lerche, pilotando el avión estadounidense, sabía que el FW-190 era formidable en combate cercano, pero el Mustang tenía algo que el Focke-Wulf no podía igualar: su motor Merlin. Mientras Losigide realizaba giros cerrados, intentando aprovechar su ventaja, el P-51 Mustang simplemente aceleraba, manteniendo la velocidad y ganando altura. A más de 7.000 metros, el FW-190 comenzó a perder rendimiento debido a su motor sobrealimentado de una sola etapa. A diferencia del FW-190, el Packard Merlin del Mustang seguía entregando potencia robusta, lo que le permitía al avión estadounidense mantener la ventaja a gran altitud. Losigide intentó otra táctica, confiando en la superioridad del FW-190 en los giros a velocidades intermedias. Sin embargo, al alcanzar los 500 km/h, el Mustang comenzaba a ganar aún más velocidad. La aerodinámica del P-51 lo hacía mucho más eficiente, permitiéndole mantener la energía mientras el FW-190 comenzaba a perderla rápidamente. Fue en ese momento cuando Losigide se dio cuenta de que el Mustang tenía una ventaja insuperable. El avión estadounidense no solo era más rápido, sino que también era más maniobrable, incluso en las fases más críticas del combate. Al final, el capitán alemán se vio forzado a admitir que no podía obtener una posición de tiro favorable contra el Mustang si ambos pilotos tenían habilidades equivalentes. Después de varias horas de pruebas, los informes alemanes sobre el FW-190 y el Mustang eran innegables. A pesar de las capacidades excepcionales del Focke-Wulf en ciertos aspectos, el P-51 Mustang demostró ser superior en casi todos los escenarios de combate. Con su velocidad máxima superior, su rendimiento en altitudes elevadas y su capacidad para mantener la energía durante maniobras prolongadas, el Mustang representaba una amenaza mucho mayor para la Luftwaffe de lo que jamás habían imaginado. Los resultados de estas pruebas no solo fueron alarmantes para los pilotos de la Luftwaffe, sino que también pusieron en evidencia una dura verdad para los mandos alemanes. La guerra aérea estaba cambiando rápidamente, y si los estadounidenses podían producir el P-51 en grandes cantidades, la supremacía aérea de Alemania se desmoronaría irremediablemente. El Mustang no solo era un avión excepcional por su diseño y rendimiento, sino que también representaba el futuro de la guerra aérea. Los pilotos alemanes, aunque expertos y veteranos de cientos de misiones de combate, se enfrentaban a una máquina que no solo igualaba, sino que superaba sus expectativas en cada prueba. El poderío aéreo alemán, que durante años había sido considerado el mejor del mundo, comenzaba a derrumbarse bajo el peso de la superioridad tecnológica de los aliados. Sin embargo, lo que los alemanes no sabían era que el impacto del Mustang no solo se sentiría en los cielos. En los meses siguientes, las tácticas de bombardeo de la octava Fuerza Aérea comenzaron a cambiar. Con la protección total de los Mustang, los bombarderos podían penetrar en el corazón de Alemania sin temor a perder grandes cantidades de aeronaves. Las misiones de bombardeo se hicieron más eficaces, y las fábricas alemanas,
que alguna vez habían estado a salvo de los ataques aliados, comenzaron a ser destruidas sistemáticamente. A medida que las evaluaciones del Mustang continuaban, la Luftwaffe se encontraba atrapada entre una espada y una pared. No solo enfrentaba a un enemigo con superioridad aérea, sino que además la industria alemana se encontraba al borde del colapso. Los recursos se agotaban rápidamente y la producción de aviones alemanes comenzaba a caer debido a los bombardeos aliados y la escasez de materiales clave. A medida que el invierno de 1944 avanzaba, la Luftwaffe estaba luchando por mantenerse a la par con el imparable avance aliado. Las evaluaciones del P-51 Mustang no solo demostraron la superioridad de este caza, sino que también revelaron una verdad mucho más amarga. Alemania, atrapada en un conflicto en múltiples frentes, no estaba en condiciones de competir con los avances tecnológicos de los aliados. Mientras los cielos de Europa se llenaban de Mustangs y bombarderos estadounidenses, las defensas alemanas, cada vez más mermadas, no podían hacer frente a esta nueva amenaza. El Mustang, que hasta ese momento había sido considerado un caza de escolta más, estaba demostrando ser mucho más que eso. No solo podía escoltar a los bombarderos hasta el corazón de Alemania, sino que también era una máquina formidable en combate aire-aire. Su velocidad, alcance y maniobrabilidad a gran altitud lo colocaban en una liga completamente distinta a cualquier otro avión de combate en el frente europeo. La noticia de la creciente superioridad del Mustang fue un golpe devastador para la moral de la Luftwaffe. En Rechlin, las evaluaciones se intensificaron y los pilotos alemanes comenzaron a prepararse para una serie de enfrentamientos de combate real con los Mustangs. Sin embargo, a medida que se realizaban más pruebas y se reunían más datos, la conclusión era cada vez más evidente. Los cazas alemanes, aunque valientes y bien entrenados, no podían competir con el poder de fuego, la maniobrabilidad y el alcance de los Mustang. En los cielos de Alemania, los Mustangs comenzaban a operar con total libertad. Los bombarderos estadounidenses ya no se veían limitados por la amenaza de los cazas enemigos. Ahora podían volar sin miedo a perder un alto porcentaje de sus fuerzas antes de alcanzar sus objetivos. El Mustang, con su capacidad para escoltar hasta el último momento, se convirtió en la clave para el éxito de las misiones de bombardeo estratégicas que acabaron por destruir la infraestructura alemana. El coronel Hans Werner Lerche, que había pilotado el Mustang en varias pruebas, no podía dejar de pensar en el impacto que este avión tendría en la guerra. Mientras volaba en el cielo alemán, rodeado de aviones que conocía bien, pensaba en lo que significaba ese avión para su nación. El Mustang no solo era superior en combate, sino que también representaba el futuro de la guerra aérea. Cada día que pasaba, los pilotos alemanes se sentían más y más impotentes. A medida que se acercaba la primavera de 1945, la Luftwaffe estaba perdiendo no solo la guerra en los cielos, sino también la capacidad de mantener una defensa efectiva contra la maquinaria de guerra aliada. A pesar de la llegada de nuevos aviones alemanes, como el Focke-Wulf Ta-152, una versión mejorada del FW-190, diseñada para competir con el Mustang a grandes altitudes, las expectativas eran bajas. El Ta-152 nunca logró alcanzar una producción en masa y, en muchos casos, las versiones de prueba sufrieron retrasos debido a la falta de materiales y la continua presión de los bombardeos aliados. Mientras tanto, el P-51 Mustang seguía siendo producido en masa en los Estados Unidos, y su número crecía constantemente, lo que aseguraba su presencia dominante en los cielos de Europa. El verdadero cambio llegó con la aparición del Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. La llegada del Me-262 representaba la última esperanza de la Luftwaffe para contrarrestar la amenaza del Mustang. A primera vista, el Me-262 tenía las ventajas de la velocidad, alcanzando más de 800 km/h, superando por mucho a los cazas de hélice como el Mustang. Sin embargo, el Me-262 también tenía problemas significativos.
sus motores eran notoriamente poco fiables, con una vida útil de solo 25 horas antes de necesitar un reemplazo completo. Además, su transición de vuelo era problemáticamente lenta, lo que lo hacía vulnerable durante las fases de despegue y aterrizaje. A pesar de los esfuerzos por desarrollar una tecnología de vanguardia, el Me-262 no fue suficiente para cambiar el curso de la guerra. El entrenamiento de los pilotos para dominar un avión a reacción fue lento y costoso, y muchos de los aviones se perdían en vuelos de prueba o no llegaban a tiempo para ser utilizados de manera efectiva en combate. Para cuando el Me-262 comenzó a operar de manera más amplia, el Mustang ya había probado ser insuperable en los cielos de Europa, y las fuerzas alemanas no estaban en posición para contrarrestar este cambio radical en la guerra aérea. Además, la producción de los cazas alemanes se veía afectada por la falta de combustible y materiales. Las refinerías alemanas de petróleo sintético, que abastecían a las fuerzas aéreas con gasolina, estaban siendo sistemáticamente destruidas por los bombardeos aliados. A medida que las reservas de combustible se agotaban, las fuerzas alemanas se veían obligadas a mantener a sus mejores aviones en tierra, sin poder utilizarlos debido a la falta de recursos. Los pilotos alemanes, que una vez fueron conocidos por su destreza en el aire, ahora se encontraban luchando por mantenerse a flote mientras los bombarderos aliados, escoltados por los Mustangs, volaban con total impunidad por los cielos de Europa. En las últimas semanas de la guerra, las fuerzas aéreas alemanas se vieron completamente desbordadas. Mientras los aliados ganaban terreno, los pilotos alemanes, muchos de ellos jóvenes e inexpertos, se vieron obligados a enfrentar una realidad mucho más cruel. Los aviones de combate que alguna vez dominaron los cielos ahora se encontraban al alcance de los Mustangs, que volaban con total superioridad. La Luftwaffe, que había sido una fuerza temida, se encontraba en retirada. La guerra, para muchos, ya estaba decidida en los cielos. Los informes sobre el Mustang, que habían sido clasificados como secreto de comando por la Luftwaffe, se filtraron en los archivos históricos y ofrecieron una visión clara de la desesperación alemana. En sus últimos días, la Luftwaffe ya no luchaba por la victoria, sino por retrasar lo inevitable. A medida que los aliados avanzaban hacia la victoria definitiva en Europa, el legado del P-51 Mustang se consolidaba como uno de los factores más determinantes en el curso de la guerra aérea. Para la Luftwaffe, enfrentarse a este avión era enfrentarse a una máquina imparable, una aeronave que había revolucionado la forma de pelear en los cielos. Pero más allá de su asombroso rendimiento en combate, lo que realmente había dejado una huella imborrable en los pilotos alemanes fue el impacto psicológico que causó el Mustang. Los mejores aviadores de la Luftwaffe, que habían dominado los cielos europeos durante años, se vieron superados por un enemigo que no solo los igualaba, sino que los superaba en todos los aspectos fundamentales de la aviación de combate. La caída de Berlín en mayo de 1945 fue el desenlace de un largo conflicto que había desbordado las fronteras de Europa. En esos días finales de la guerra, las bases aéreas alemanas se vaciaban, y los aviones que alguna vez dominaron los cielos ya no volaban más. Los pilotos de la Luftwaffe, muchos de ellos demasiado jóvenes o sin experiencia suficiente para enfrentar el poder de los Mustangs, se encontraban en una lucha perdida. Mientras los bombarderos aliados sobrevolaban las ciudades destruidas y las fábricas alemanas, los cazas estadounidenses, escoltados por los incansables Mustangs, continuaban su dominio. En los días posteriores a la rendición alemana, el Mustang pasó a ser considerado una de las aeronaves más significativas de la historia militar. Su diseño y desempeño, que habían sido reconocidos por los propios pilotos alemanes en sus evaluaciones, demostraron ser decisivos para la derrota de la Luftwaffe. En la posguerra, muchos de los pilotos alemanes que habían volado el P-51 Mustang, como el coronel Hans Werner Lerche, hablaron abiertamente sobre la superioridad del avión. Lerche, que sobrevivió a la guerra,
se convirtió en un testigo de la historia aérea, compartiendo sus impresiones sobre el Mustang en entrevistas en las décadas de 1960 y 1970. Lo que dijo era claro y sincero. El Mustang era el mejor avión de escolta de la Segunda Guerra Mundial. Fue un verdadero cambio de juego. Pero la historia del Mustang no terminó con el final de la guerra. En los años siguientes, el diseño y la tecnología del P-51 seguirían influenciando el desarrollo de nuevas generaciones de aeronaves. Su legado perduró más allá de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de los principios de su construcción, como la eficiencia aerodinámica, el rendimiento a gran altitud y la visibilidad desde la cabina, se convirtieron en fundamentos esenciales para los aviones de combate modernos. A pesar de que el Mustang no se produjo en los números masivos que otros aviones de la guerra, como el Bf-109 o el FW-190, la cantidad producida fue suficiente para dar a los aliados la ventaja aérea que tanto necesitaban. Más de 15.000 Mustangs fueron fabricados y puestos en servicio, y su impacto en la guerra no se puede medir solo en victorias aéreas, sino también en el hecho de que brindaron la libertad a los bombarderos aliados para llegar a sus objetivos con una tasa de bajas dramáticamente reducida. En la historia de la aviación, el Mustang es recordado como uno de los aviones más completos jamás construidos. Su balance perfecto entre velocidad, maniobrabilidad, alcance y facilidad de producción lo convirtió en el mejor caza de escolta de su tiempo, y en muchos sentidos representó el epitafio de la supremacía aérea alemana. Los informes de los pilotos alemanes que reconocieron la superioridad del P-51 sin reservas son un testimonio del respeto profesional que el Mustang ganó en las filas enemigas. En un conflicto donde la propaganda y las mentiras ideológicas eran la norma, los pilotos del Circus Rosarius, el grupo especializado en pruebas de aviones enemigos, se mantuvieron firmes en su integridad técnica, admitiendo lo que sabían que era una dura realidad. El P-51 Mustang era superior a todo lo que la Luftwaffe había creado. Pero la historia no terminó ahí. A medida que el mundo avanzaba hacia una nueva era, los Mustangs restaurados comenzaron a aparecer en exhibiciones aéreas, siendo testigos vivientes de un pasado que definió el rumbo de la guerra. Estos aviones, cuidadosamente mantenidos y volando en eventos alrededor del mundo, siguen siendo una de las piezas más queridas y admiradas de la aviación militar. Cada vuelo de un P-51 Mustang es un recordatorio de la valentía de los pilotos que lo volaron, la determinación de los aliados que lucharon por la libertad y la tecnología que, en manos de los estadounidenses, cambió el curso de la historia. A través de las décadas, el P-51 Mustang ha seguido siendo un ícono de la aviación, tanto para los historiadores como para los entusiastas de los aviones de combate. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial, tanto en términos de estrategia aérea como de diseño de aeronaves, siguen influyendo en el desarrollo de aviones de combate hoy en día. La historia del Mustang no es solo la historia de un avión, es la historia de un cambio de paradigma, de cómo una aeronave aparentemente sencilla cambió la manera en que se libraban las batallas aéreas y cómo, en última instancia, ayudó a dar forma al destino de Europa y del mundo entero.